Los jóvenes, hoy veremos algo que se le conoce como distribución acumulativa de probabilidad. Y esta la vamos a representar con la letra mayúscula P, para diferenciarla de la P minúscula, que es solamente una distribución de probabilidad. Entonces, la distribución acumulativa de probabilidad pues van a ser la acumulación de las probabilidades anteriores. Entonces, veamos, por ejemplo, esta distribución donde había 6 aparatos electrónicos y podían ser clasificados como defectuoso o no defectuoso. Y bueno, encontramos esta distribución en una sesión anterior. Aquí nada más hice la corrección porque había dejado escrito P mayúscula, pero debe ser P minúscula. Entonces la distribución acumulativa de probabilidad va a ser igual a... Escribimos una llave y bueno, comenzamos con el primer valor. Esa probabilidad acumulativa empieza en cero y eso son para los valores de x que son estrictamente menores que cero. O sea, hablaríamos de valores negativos. Aquí en la distribución podemos ver que los valores son solamente positivos. Y luego será 1 dividido entre 64 para un valor de, bueno, tendríamos que 0 va a ser menor o igual que x, pero x es menor que 1, que esa es la primera probabilidad que tendríamos. Nada más aquí una observación, aquí x es estrictamente menor que 1. Ahora la siguiente pues va a ser la suma de las anteriores, como decíamos, es el 1 y el 6, que nos daría entonces 7 sobre 64, para un intervalo que empezará de 1 menor o igual que x, pero estrictamente menor que 2. La siguiente pues sería ahora sumar el 15 sobre 64, o sea, tendríamos 22 sobre 64 en un intervalo desde 2 menor o igual que x, pero estrictamente menor que 3. Y así podremos seguir construyendo las demás valores de probabilidad acumulativa. Entonces llegamos a la última, que sería 64 sobre 64, que es el 100%, y eso va a ser para un valor que a partir de 6 que sea menor o igual que x. Esto quiere decir que x, bueno, si es mayor de 6, 7, 8, pues tendremos el 100%, aunque nuevamente aquí los valores permitidos van desde 0 hasta el 6. Bien, ahora veamos una diferencia significativa, pues construyendo las gráficas de estas distribuciones. Entonces, para el caso de la distribución de probabilidad P minúscula, pues tenemos los valores en la horizontal, que es del 0 hasta el 6, y en la vertical vamos a colocar los valores de P de x. Aquí cambié la P minúscula porque me parecía una mayúscula. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces, en el primer caso, en cero, pues tenemos un valor muy pequeño, casi pegado al eje. Cuando tengamos un valor de 1, pues 6 veces ese valor. Un valor de 2, pues casi al doble del anterior. En el 3, que va a ser el más alto que se llegue a tener. Y de ahí, pues se repiten todos en forma escalonada. Entonces, con esta gráfica lo que queremos remarcar es de que para cada valor de x existe un solo valor en P de x, un punto indicado. Ahora vamos a ver qué pasa con la distribución acumulativa de probabilidad. Bien, entonces para valores menores que 0, tenemos que la probabilidad pues está completamente pegada al eje. Entre 0 y 1 sube un poco, o sea, se forma un pequeño escalón. Luego de 1 a 2 sube un poco más, unas 7 veces. Y luego de 2 a 3 vuelve a subir. Vamos a hacer las subidas más o menos proporcionales. Luego de 3 a 4 vuelve a subir un poco más, pero ya no sube la misma cantidad. De 4 a 5 sube un poco más. Y luego llegaremos de 5 a 6, donde llega hasta el máximo. Y ahí se mantiene. O sea, es una forma escalonada. Bien, aproximado estaba revisando, este escalón debería ser todavía un poco más alto, pero bueno, es para que pueda alcanzar dentro de la pantalla.
Ahora veamos cómo obtenemos un valor utilizando estas probabilidades acumulativas. Entonces, si queremos encontrar una probabilidad en particular utilizando la acumulativa, pues tendremos que va a ser el valor de esa acumulativa menos todo lo que se haya acumulado anteriormente. Por ejemplo, la probabilidad cuando tenemos que x sea igual a 4, pues va a ser igual entonces a la probabilidad acumulada en 4 menos la probabilidad acumulada de 3. Y eso nos va a dar que es el 57 sobre 64, que 4 es menor o igual que x, que es lo que tenemos, menos el 42 sobre 64, y eso nos queda el 15 sobre 64. Y bien, y con esto pues vamos a dar pie para introducirnos a lo que va a ser la probabilidad continua. ¿Sí? A partir de la probabilidad acumulativa, pues veremos algunos ejemplos donde en el caso de una probabilidad continua, pues se maneja a través de las integrales, que va a ser el límite superior menos un límite inferior, como lo estamos aquí representando con la probabilidad acumulativa. Y ya para concluir, pueden verificar los siguientes valores de probabilidad acumulativa del ejercicio que dejamos en el video anterior, donde un laboratorio iba a recibir 5 reactivos. Bueno, la idea era buscar esa probabilidad que tuviera una probabilidad de recibir 5 reactivos defectuosos de un lote de 40, donde 12 estaban defectuosos. Bueno, tienen oportunidad, nada más chequenlo. Entonces encuentren la probabilidad para x0, 1, 2, 3 utilizando esta tabla de distribución acumulativa de probabilidad. Bien, eso sería todo. Seguimos en contacto.